Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saludo a través de esta pantalla de parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, una iglesia en el corazón de la ciudad, para el corazón de la ciudad, es decir, para el corazón tuyo y mío. Bienvenidos sean. Como todas las noches entre semana tenemos un devocional en el cual estudiaremos la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, hoy que terminamos un día más y que terminamos también una semana, te agradecemos que estuviste con nosotros con bendición y con cuidado y que nunca nos separaste de tu mano. Te agradecemos también que enviaste siempre enseñanza a través de tu palabra, a través de tus siervos y tus hijos. Te pedimos pues que esta noche también nos traigas enseñanza a través de los tesoros de tu palabra, de tu revelación hacia nosotros, y que nos ayudes a entender y poner por obra aquello que nos muestres el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues el título de hoy se escribe así, con mayúsculas y repetidas veces, de forma abrumadora, de forma asfixiante, porque así es precisamente como se siente el control cuando se ejerce sobre nosotros. Y ustedes sabrán a qué me refiero. El pasaje en el que nos basamos es Lucas 6, 37 al 42, el cual leeremos en un breve momento. Primero que nada, pues hagamos justicia a la palabra control, busquemos su definición en el diccionario. Y la entrada nos dice así: es el poder para dirigir o influenciar el comportamiento de las cosas o el curso de los eventos. Ese poder para dirigir, poder para influenciar personas o eventos. El control es en principio un proceso útil, diseñado para corregir cualquier falla. Vemos inclusive una serie de pasos bien estructurados en lo que es el proceso de control. Se inicia estableciendo los estándares, estableciendo el ideal de cómo debe funcionar algún proceso, y después se mide el desempeño de las actividades que se realizan. Se compara contra ese estándar y se ve si es deficiente y se explica por qué hay deficiencias y se corrigen esas deficiencias. Se corrigen los defectos, se arregla lo que se tenga que arreglar para que se completen los niveles de calidad esperados. Ese es el proceso de control. Es bueno, es útil. Sin embargo, aquello que conocemos como la personalidad controladora es una especie de exceso de este proceso y es aplicado entre personas. Esa personalidad controladora se reprueba y se confronta a lo largo de las Escrituras. En ocasiones, a pesar de las supuestas buenas intenciones. En muchas ocasiones son por motivos buenos que alguna persona desarrolla esta personalidad controladora. Vamos a leer el pasaje en Lucas 6, 37 al 42, el cual es bellísimo y dice así: y al juzgar a los demás, empieza diciendo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Analicemos pues, a la luz de este y otros pasajes, cuál es el problema de controlar a los demás. A pesar de ser el control un proceso útil para corregir defectos,
algo pasa cuando somos nosotros quienes tratamos de aplicar este proceso unos a otros. Y lo hacemos de manera estrepitosamente mal. Nuestra tendencia a los juicios desproporcionados nos descalifica para ejercer control. Es más fácil para nosotros ver un defecto pequeño en otra persona y maximizarlo que reconocer nuestros propios errores y mucho menos corregirlos antes de tratar de corregir a los demás. Eso es un juicio desproporcionado. Magnificamos el defecto ajeno, somos ciegos ante nuestras propias fallas. No podemos ejercer un control correcto. Y hay casos específicos en la Biblia que se confrontan, como el caso de los fariseos, a quienes el mismo Señor Jesús acusó de hipócritas. El problema con los fariseos sobre la hipocresía era que ellos intentaban imponer cargas a los demás, cargas que ellos mismos no podían llevar. Otro caso es el del faraón. Es curioso ver cómo las personas a veces más poderosas son las más inseguras en su personalidad. El caso del faraón se nos explica allá en el libro de Éxodo cómo fue su inseguridad y su temor respecto del pueblo de Israel, un pueblo minúsculo comparado con el imperio casi que mundial en ese entonces del faraón, rey de Egipto. Sin embargo, se sentía amenazado. La proclividad a ser controlador puede ser un mecanismo de defensa injustificado, resultado de un temor mal fundado, un mecanismo de defensa injustificado. Muchas cosas activan en nosotros, en nuestra naturaleza, los mecanismos de defensa. Esos mecanismos nos llevan a ser más tensos, más estresados, menos amables con los demás, y nos pueden llevar a ser controladores hacia los demás, sobre todo hacia quienes tienen menor poder que el nuestro, menor influencia. Y ese mecanismo de defensa es injustificado porque resulta de un temor muy mal fundado, como esa imaginación del faraón de que el pueblo de Israel sería una amenaza contra ellos. ¿Cómo intentó el faraón controlar al pueblo de Israel? Bueno, mediante trágica opresión, matando a los niños que iban naciendo e imponiendo cargas de esclavitud sobre ellos. Terrible la situación del control que llevó el faraón por su inseguridad. Ahora, en el caso de los apóstoles, había unos apóstoles que vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, allá hay unas personas que están predicando las buenas nuevas, pero ellos no se juntan con nosotros, no son parte de nuestro grupo. ¿Quieres acaso que vayamos y se los prohibamos? La tendencia a controlar a los demás. Los celos de los apóstoles pueden ir de entrada y de salida, en dos sentidos. Evitar que otros disfruten su libertad es envidia. Ese es uno de los dos lados de la moneda de los celos. El otro lado es el egoísmo, ser excluyentes o evitar compartir lo que sentimos que es nuestro, ser sobreprotectores de lo que nosotros tenemos, excluir a los demás, no compartir, ser egoístas, o simplemente tener mala sensación de lo que los demás hacen, que está fuera de nuestro control, envidiando la libertad que ellos gozan. Hay que abrir los ojos, hay que darnos cuenta que la tendencia a ser controlador es muy común y no nos damos cuenta cuando nosotros mismos lo hacemos así. Pero hay que darse cuenta que aquel don amargado que regaña a los niños por el simple hecho de ser niños, es decir, por jugar y emocionarse mientras juegan en la calle y hacen ruido, y sale aquel vecino amargado, gruñón, a regañarlos para que no hagan ruido. O aquel delicadito que se queja de todo, también el vecino que se queja de cualquier cosa mínima a través del WhatsApp de la colonia, y que ya sabemos que es el más latoso. Él no se da cuenta, pero deberíamos decirle:
o el payaso que arma todo un show, que va y se queja con el gerente porque aquellos están haciendo mucho relajo y se queja con los que están a cargo porque las cosas no son como él quiere. Arma todo un show. Ese payaso no se da cuenta que el show es el mismo. O el chismosito acusador que a nadie le cae bien. Oiga, Miss, aquel niño de allá no le está haciendo caso, Miss. El maestro ya lo sabe. Lo que no sabe es por qué, si aquel se porta mal, entonces tú lo tomas como excusa para portarte igual. Bueno, abramos los ojos y no seamos tan controladores como nuestra tendencia humana lamentablemente nos orilla a ser. Tenemos también ejemplos bellísimos de lo que es superar esta tendencia humana de ser controladores. El caso de Gamaliel, el maestro de la ley. Estaba un concilio reunido, ellos estaban enjuiciando a Pedro y Juan porque les habían dicho que no proclamaran el evangelio y lo estaban haciendo. Y querían dictar una sentencia sobre ellos y Gamaliel se puso de pie y les dijo: varones, hay que detenernos. Si esto es un movimiento que viene del mal, se va a desvanecer. Pero si es obra de Dios, entonces nosotros estaríamos actuando en contra de Dios. Por lo tanto, la opción de Gamaliel era ceder el control. Y eso es la antitendencia, eso es la solución al problema. Otra solución es la que Juan el Bautista ejemplificó allá en el bellísimo pasaje de Juan 3, 25 al 30, lo voy a leer. Dice: entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bien, Juan el Bautista, reconociendo que Dios era mayor y que sus discípulos podían ahora ser discípulos del Señor Jesús, renuncia al control que él tenía como el maestro de todos sus discípulos y cede ese control a Dios. Es interesante notar que tanto Gamaliel como Juan el Bautista, al ceder el control que ellos podrían haber mantenido, al cual se podrían haber aferrado, lo cedieron porque sabían que lo estaban cediendo a Dios mismo, aquel que controla el universo y aquel que creó todas las cosas y que tiene la única capacidad para controlar tu vida y la mía y el mundo entero. Bien, hay una actividad que les propongo hacer porque la solución para no ver la paja en los ojos de tu hermano es atender primero tus propios ojos. Esta es una actividad, es una matriz porque es una hoja con una cuadrícula y vamos a organizar ahí los elementos y es de autocontrol porque se enfoca en controlarnos a nosotros mismos, no a los demás. Se basa en estos pasos. Primero, identificar los roles que Dios te dio. Roles tanto en tu relación con Dios, en la iglesia, como en tu familia, como en tu vida profesional, laboral o estudiantil. También, número 2, reconoce si has abandonado alguno de tus roles o si has fallado el orden de prioridades. Para cada rol, elabora listas cortas de lo siguiente, una lista de responsabilidades en las que estamos en deuda, cosas en las que hemos fallado, responsabilidades que aún no completamos.
y otra lista de acciones o metas importantes por realizar. Es decir, ¿qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer en el futuro? A lo mejor ya estamos cumpliendo con alguna tarea, algún ministerio en la iglesia, pero sabemos que el Señor nos llama a hacer algo más en el futuro cercano. Eso debe estar en esa matriz de autocontrol. Hagámosla. Y finalmente les propongo esta herramienta de las matemáticas. Primero tenemos una ecuación que dice libertad más límites es igual a amor. He escuchado mucho la frase de que es necesario establecer límites. Un buen control es establecer límites. Pero esa frase es incompleta, porque los límites existen para que exista la libertad. En realidad debemos decir, vamos a establecer libertad con límites. Establecer libertad, pero con límites. Eso es lo contrario a establecer control opresor sobre las personas. Entonces, para tener una visión más elástica y más amplia de estas cosas, propongo también usar una escala, una regla, en donde oponemos el amor al temor. Ojo, que no es odio, porque muchas acciones parecen ser de amor, pero en realidad están inspiradas más por temor que por amor. Descartemos aquello que está inspirado en el odio. Eso obviamente no es aceptable, pero es más fácil de discernir. Lo que es difícil de discernir es el amor del temor. Por ejemplo, alguien puede decir que ama sus tradiciones, que está defendiendo lo que costó mucho tiempo construir, aquellas costumbres que llevamos 100 años haciéndolo, tal vez motivado por una especie de amor, de cuidado, está exhibiendo resistencia al cambio. Pero la resistencia al cambio no es tan motivada por el amor como es motivado por el temor. Entonces, en nuestra escala entre el amor y el temor, la resistencia al cambio está mucho más apegada al lado del temor que al amor. Y vemos ahí actitudes como el rechazo, la opresión, como lo hacían los fariseos, imponer cargas a los demás que ellos no querían hacer, pero eran cargas pesadas. Eso es opresión, mucho más motivado del lado del temor que del amor. En cambio, en el amor vemos cuestiones como el brindar oportunidades, el encargar responsabilidades, delegar responsabilidades a alguien que está adquiriendo apenas experiencia. Eso es un poco arriesgado, pero es una acción que, como no es de temor, sino de amor, uno está dispuesto a correr ese riesgo. Negar oportunidades, el no compartir las responsabilidades a pesar de que nosotros estemos saturados de cosas que hacer y aún así no delegamos alguna responsabilidad, eso sería una cuestión motivada por el temor más que por el amor. Tenemos también la cuestión del apoyo, la motivación, la aceptación y la confianza. También podríamos pensar que lo contrario al control es no controlar, no hacer nada, no involucrarnos, dejar que suceda lo que quieran hacer. Y no es así, sino que tenemos que hacer ahora actividades proactivas en torno a ceder el control o a establecer libertad, y las actividades proactivas tienen forma de apoyo y de motivación, sobre todo a los jóvenes, a aquellos que nos miran como figura de autoridad, y nosotros podemos brindar estas medidas de libertad, claro, con límites,
Pero que no se nos olvide usar la palabra libertad, porque muchos usan solamente la palabra límites. Aceptación y confianza, lo contrario al rechazo y la opresión. Bien, pues como conclusión, vamos a comparar estos 3 puntos negativos, 3 puntos positivos. Hay que guardarnos de la inseguridad como personalidad, como trastorno de la personalidad, la inseguridad, y optar por ceder el control al Señor, como lo hicieron Gamaliel y como lo hizo Juan el Bautista. También guardarnos de la hipocresía, optar por hacer un trabajo por autocontrolarnos, guardarnos de los celos, de la envidia, el egoísmo, y optar por establecer una bella e inspiradora libertad. Libertad de que más personas se integren, inclusión, compartir responsabilidades, apoyar, motivar. Es momento de despedirnos. Señor, gracias porque nos has hablado, nos has dado pasajes bellísimos en tu palabra y ejemplos de cómo vencer las tendencias que nos llevan al mal. Señor, gracias por el ejemplo de Juan el Bautista, gracias por el ejemplo de Gamaliel y gracias por estar ahí disponible a nosotros siempre para que podamos acudir a ti y ceder a ti todo el control. Señor, controla nuestras vidas, manténnos a salvo, guárdanos del mal, llévanos a hacer el bien también, a establecer tu reino entre nosotros, a establecer libertad con la que tú nos has hecho libres. Quédate con nosotros y bendice a mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos.